agradecemos que nos tome la llamada la coordinadora de Administración Pública en el IMCO, Natalia Campos. Y bueno, se ha hablado mucho de que estos organismos autónomos pues pueden desaparecer y esto podría votarse el próximo 14 de noviembre. Gracias, Natalia, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola Cintia, muy buenas tardes para ti, tu auditorio. Aquí muy contenta de estar contigo para hablar de esta reforma tan importante que, como bien dices, está programada para su discusión y aprobación esta misma semana en el Congreso. Y bueno, ¿qué organismos son los que van a desaparecer? Sabemos que son algunos, pero quizás del que más nos toca hablar por hasta nuestra actividad periodística y demás, pues es del INAI, pero hay otros más que van a desaparecer. Quisiera que nos dijeras, que nos los enumeraras y qué es lo que puede pasar si estos desaparecen, porque es muy probable, ¿verdad, Natalia, que esto suceda? Sí, muy probable, y justamente la razón de que sea tan pronto esta votación es para que estos institutos nos incluyan en el presupuesto de egresos de la Federación, en el proyecto de presupuesto que será presentado el próximo viernes. Entonces, pues ya es una extinción inminente, por así decirlo, ya no hay ninguna probabilidad de que no suceda. Y como bien dices, tenemos entre los desaparecidos tres categorías de instituciones. Por un lado, los órganos constitucionalmente autónomos. Ahí, como bien dices, está el INAI y el Instituto de Transparencia, que vale la pena decirlo, no solo va a desaparecer el INAI, sino todo el sistema de transparencia, es decir, también los órganos estatales, los órganos garantes de transparencia estatales. También va a desaparecer el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Coneval, que es el organismo que mide la pobreza y la efectividad de los programas sociales en el país. Y por otro lado tenemos la desaparición de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, una institución que se llama Mejor Edu, que se encarga de medir qué tanto ha avanzado la política educativa en el país. Y también tenemos la desaparición de dos órganos que son reguladores muy técnicos, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y en este escenario lo que tenemos es que hay funciones muy importantes que deben ser muy técnicas y muy imparciales. Por ejemplo, la COFESE, que también va a desaparecer, la Comisión Federal de Competencia, revisa los casos en los que hay empresas que hacen prácticas monopólicas, es decir, que se ponen de acuerdo a veces para establecer precios. Hace poco apareció una investigación sobre el mercado de la tortilla de maíz, y lo que hace la COFESE es identificar estas prácticas que pueden afectar a los consumidores. Justamente tú antes mencionabas el tema del súper. Estas prácticas monopólicas afectan a los consumidores porque las empresas tienen poder de establecer los precios. Entonces, si tenemos un mercado en el que una sola empresa que produce tortilla de maíz establece el precio, pues lo va a establecer más alto y esto va a afectar a los consumidores. Entonces, tenemos diferentes tipos de afectaciones, de transparencia, como decías, en el caso del INAI, de precios en el caso de telecomunicaciones y de los mercados en general. Y también podríamos hablar de algunos incumplimientos que podrían aparecer en el marco del TEMEC, del tratado con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el argumento que lo que se ha dicho es que pues se gasta, así han dicho, que se gasta muchísimo dinero. Y bueno, nosotros nos preguntamos si ya no tenemos estos organismos de transparencia que han servido y bueno, no solo le han servido a la ciudadanía en general, sino periodísticamente, cuántas cosas han trascendido, cuántos reportajes a nivel nacional se han dado a conocer de casos de corrupción. Y bueno, hablan de que van a sustituir, pero por lo que nos dicen y lo que nos indican, pues van a estar controlados por el propio gobierno, ¿verdad? Exactamente, ese es principalmente el riesgo, porque se extinguen estos organismos y se trasladan sus funciones a secretarías de Estado, a la Secretaría de la Función Pública, que ahora se llama de Buen Gobierno y Anticorrupción, a la Secretaría de Energía, pero al final estamos entrando a un escenario en el que el gobierno va a ser juez y parte. Va a tener, por un lado, la obligación de transparentar la información y de revisar que sea transparente, y así con todos los temas que te he mencionado. Y cuando el gobierno es juez y parte, pues los incentivos para que realmente regule, realmente reclame, pues son muy bajos. Ese es el problema, justamente, que cuando se concentran las decisiones, pues se alinean a las prioridades del gobierno,
y esto afecta la autonomía y la independencia y el criterio que debe existir. Entonces, este va a ser el argumento, que son muy costosos, lo cual tampoco es necesariamente cierto. Es un porcentaje muy bajo del presupuesto de egresos en total lo que implican los autónomos, pero aún así pues es la justificación que tiene que la están iniciativa dando. y el dictamen. Exacto. Sí. Además, esto que pues se va a votar y que sabemos como todo lo que está pasando en nuestro país, todo lo que venga directamente pues desde presidencia, pues es votado porque pues son mayoría en Morena. ¿No habría Ujú. otro mecanismo, Natalia, algo, otra cuestión que se pudiera hacer para que no desaparecieran? Bueno, ya en este punto, no, la verdad es No, que ¿verdad? como hablábamos al principio, ya la desaparición va a suceder, lo ha dicho Ricardo Monreal, Mm. quien pues encabeza la bancada de Morena, que ya, aunque se han reunido, hemos visto que se han reunido con los comisionados del INAI, por ejemplo, ya desafortunadamente la decisión que desaparezcan está, sabemos que es una decisión que viene desde el sexenio pasado. Esta es una de las 20 reformas que el expresidente López Obrador presentó el pasado 5 de febrero, entonces pues ya es una decisión tomada y como bien dices, va a afectar también las investigaciones, por ejemplo, la estafa maestra. Fue una investigación que una de las fuentes principales fue lo contenido en la plataforma nacional y así con varias investigaciones. Entonces, bueno, lo que esperaríamos ya asumiendo que esta va a ser la realidad es que al menos se trate de que las decisiones sean lo más autónomas posibles, aún realizadas dentro de la Secretaría. Sí, me quedo pensando, pues desde la parte periodística, que varios colegas, por ejemplo, aquí en Sonora, su trabajo diario es estar haciendo preguntas, estar enviando, estar solicitando información, o sea, qué es lo que va a pasar, porque ahora las respuestas, pues digamos que van a ser a modo, ¿no? Exacto. Si hoy en día aún hay retos de que instituciones no quieren entregar la información, se reserva por diferentes motivos, se tarda, aún existiendo el INAI, tenemos ese escenario, imaginémonos un escenario en el que no va a haber ningún órgano garante, pues peor, ¿no? Claro. Menos incentivo para transparentar realmente. Entonces, pues eso es lo preocupante y también nos preocupa qué va a pasar con la información contenida en la plataforma Nacional de Transparencia, que hoy en día pues resguarda mucha información, pero no sabemos si se va a garantizar que esa información no se pierda. Bueno, pues ahí está la situación, pues triste, complicada y de opacidad y demás, pero pues que prácticamente es un hecho. Te agradecemos a la coordinadora de Administración Pública en el IMCO, Natalia Campos, por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, Cintia, un saludo a tu auditorio y seguimos en contacto.